Saludos, buenos días, gracias por permanecer aquí en su programa habitual, Las Mañanas del 56. Queremos iniciar el programa de hoy saludando a un gran amigo que sigue el programa desde Nicaragua, el señor Oscar Gotti, que siempre está pendiente ahí siguiendo el programa Las Mañanas del 56, y nosotros queremos saludarle desde aquí todo el equipo de Las Mañanas del 56, porque es un televidente que siempre está pendiente y le da seguimiento al programa. De parte también de Longino Sosa, directamente desde aquí, parte del equipo de Las Mañanas del 56. Señores, no hay forma que uno comente y ande por las calles de Santo Domingo Norte, en cualquier supermercado, en cualquier parque, la gente no deja de comentar el fracaso del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol. No hay forma de que eso no sean los comentarios obligados en cualquier parte donde usted esté. Y es que durante lo que queda del fin de semana, quizá la próxima semana, el mes completo, y durante mucho tiempo se estará hablando del papelazo, el tollo de participación que tuvo el equipo de la República Dominicana en el Clásico del Béisbol, al quedar descalificado en la primera ronda del Clásico, y precisamente no haberle ganado a equipos como Venezuela y Puerto Rico. Simplemente se han producido muchas reacciones, gente hasta que uno no pensaba que era técnico en béisbol hacen su análisis. Ayer fue entrevistado el manager del equipo dominicano, Ronnie Linares, y dijo que él se hacía responsable, que él se echaba toda la culpa de la derrota obtenida por el equipo dominicano en el Clásico de Béisbol. No era para menos, porque todo el mundo sabe que calidad y talento había. Esa pieza lo que debían ponerse en su lugar, debió sacársele el máximo. Teníamos todo el potencial en hombres, en nombres, y en la tradición de béisbol somos una potencia mundial en béisbol. Y nosotros teníamos prácticamente el mejor equipo de lo que está participando. El mejor line-up. Era impensable para cualquier pitcher de esos equipos enfrentar ese line-up de la República Dominicana. Un line-up totalmente temeroso. Crédito a esos jugadores que desafiaron sus contratos y participaron con el equipo dominicano. Esos jugadores que participaron en el Clásico, se les veía la vergüenza, se les veían que estaban trabajando y luchando, tenían ansia de ganar, querían ver la bandera de la República Dominicana en los altos. Y mucha gente también que se motivó y compró boletos para el Clásico entero, y estadía, han tenido que regresar o piensan regresar antes de tiempo. Pero esta es una experiencia más. A partir de ahora se debe tener mayores
Cuidado con la dirigencia y la gerencia. Hay muchos factores que ahora se dicen que fueron la posible causa de que el equipo dominicano no resultara airoso y no pasara a la segunda ronda. Vuelvo y reitero, mucho se va a hablar, muchos análisis se van a hacer. Ya es la última vez que aquí en el programa yo me refiero a lo que es el Clásico Mundial de Béisbol. Ya hemos hablado demasiado. Cada día va a salir un elemento nuevo. Se van a buscar 1000 justificaciones. Lo que yo sé que si el equipo dominicano que participó en el Clásico había pasado a la segunda ronda, aquí estuvieran los políticos del gobierno en entrevistas en muchísimos canales diciendo de todo y poniéndose donde el capitán lo vea. Sin embargo, después que el equipo ha tenido ese fracaso, nadie ni siquiera habla de eso. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Ya por otro lado, y entrando en lo que es la parte de la política, que es un asunto que está en el día a día, ustedes recordarán que el Partido de la Liberación Dominicana había visitado la Procuraduría General de la República, donde depositó un documento para que la Procuradora General de la República intervenga en lo que ellos entienden es la compra de alcaldes y directores de distritos municipales por parte del gobierno y el PRM. Esto se produjo una semana atrás, en la que por el Senado de la República, Iván Lorenzo, y por la Cámara de Diputados, Dantes, visitaron acompañado de una comisión de abogados del Partido de la Liberación Dominicana y depositaron ante la Procuraduría la solicitud de que se intervenga, se tome carta en el asunto. Vamos a esperar qué va a decir la Procuraduría General de la República con relación a eso. Otra cosa trascendental fue la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana de hacer encuestas en su proceso interno para lo que son los alcaldes, los diputados y los senadores. El método, la modalidad a elegirse los candidatos a alcalde, los candidatos a diputados y a senadores, entonces sería por encuesta. O sea, no habría un proceso interno de convención interna, y dejó a los regidores a la modalidad de ir a proceso. No sé hasta dónde esto es favorable o no, pero es una estrategia que se ha planteado y es una decisión del comité político. Ellos habrán estudiado la factibilidad, las razones, la estrategia de por qué esto conviene a la organización. El PLD pasa por un proceso dinámico, interesante, innovador, en la que mucha gente nueva ha llegado y se apresta a ir a un proceso electoral tanto municipal como general, uno el 8 de febrero y otro el 19 de mayo.
Bueno, el primero es el proceso municipal, que será el 8 de febrero. La Junta Central Electoral tiene una ruta crítica y tiene plazos fatales. Ya para julio, todos los partidos, incluyendo el PLD, tienen que decidir sobre la cuota que se van a reservar. De repente la información que tenemos es que el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, ha dicho que no se reservaría cuota alguna y que todo el mundo va a proceso. Lo que son en la modalidad de encuesta y lo que van a proceso de convención interna. Pero, vuelvo y reitero, la Junta Central Electoral, como órgano rector, tiene un plazos fatales. Y ha dicho que las primarias para los partidos políticos, agrupaciones y movimientos serán el 1 de octubre y que las convenciones y asambleas serán el 29 de octubre. Y así siguen con el calendario electoral y dicen que las municipales para la elección de alcaldes, regidores, vocales y directores de juntas municipales será el 8 de febrero. A eso le sigue las elecciones generales y congresuales, que serán el tercer domingo de mayo, que es el 19 de mayo. Si hay una segunda vuelta en las elecciones generales, entonces ese calendario electoral dice que se hará el otro proceso, se hará el 30 de junio, que es lo que le llaman la segunda vuelta. Es decir, si hay que ir a una segunda vuelta, sería el 30 de junio. Y con eso concluiría el proceso, el calendario con respecto a los procesos electorales. Cuando yo hablaba de que hay que resolver, hay que presentarle una comunicación a la Junta Central Electoral con los plazos fatales de las reservaciones antes de que concluya el mes de julio. Los partidos deben llevar una comunicación con la reserva que se van a hacer. No entiendo en el caso del PLD porque cada partido tiene un 20% de reserva y esto es para cualquier alianza o cualquier persona que venga al partido, a cualquier partido o la alianza que piensen hacer, porque como un partido que se quiera aliar a usted y le exija determinada posición, determinada candidatura, si no está reservada, ¿cómo hacen la alianza? Deberían explicar eso, porque cuando se reservan estas alianzas es con ese propósito, de personas que la organización entiende importante, se les reservan esas cuotas para ponerlo en la boleta, tanto a diputados, puede ser alcalde, puede ser a regidores. Pero además, con lo referente a la alianza, si usted tiene todas las posiciones llenas, que no se reserva ninguna, como una organización, un movimiento, una agrupación política, un partido, va a negociar con usted sobre la base de qué. Bueno, vamos a esperar, porque ya julio está cerca.
quiero referirme también a informarle que a partir de hoy a las 9 de la noche, el Ministerio de Obras Públicas está anunciando el cierre total del puente Juan Pablo Duarte. Anteriormente se estaban haciendo algunas reparaciones y se cerraban 2 carriles, pero ahora se va a cerrar total a partir de hoy a las 9 de la noche y será reabierto el lunes a las 5 de la mañana. Es decir, tendrá una 50 y algo horas prácticamente ese puente fuera de servicio. Esto con la complejidad del tránsito, del éxodo de personas de la zona oriental hacia el casco urbano, al Distrito Nacional. Esa es la principal prácticamente arteria que une la margen oriental con el Distrito Nacional. Las otras opciones, el puente Francisco de Rosario Sánchez, que es el puente de la 17, y el puente flotante, que está allá en la Avenida España, y el otro es el de Villa Duarte, que está paralelo al puente Duarte. Pero sí, el llamado la bicicleta. Pero a propósito de eso, yo recuerdo que en el 2020 el Ministerio de Obras Públicas anunció que estaba en carpeta, que estaba en proyecto, 2 nuevos puentes que uniría el Distrito Nacional con la parte oriental. Y yo recuerdo que en el 2020 se habló mucho de eso. No sé en qué está eso. Pero el proyecto contemplaba unificar la Manuela 10 con todo lo que tiene que ver con la parte de el barrio Puerto Rico, el ensancho Sama, y el otro era lo que tiene que ver con el puente flotante que está en la Avenida España, que uniría la Avenida España con el puerto, el malecón de Santo Domingo. Ambos proyectos se habló mucho de eso. Yo recuerdo que inclusive se hablaron de los montos en que estaba estipulado este proyecto, e incluso se habló de que serían unos 49 millones de dólares y que el diseño costaba alrededor de unos 78 millones de pesos. En un sentido o en el otro, esos son puentes que son necesarios. Aquí se habla con mucha frecuencia de proyectos y después quedan como, pasan desapercibidos. Si estos puentes que estaban proyectados y que se habló mucho del 2020, ya para esta fecha estuvieran avanzadas. El cierre del puente Duarte se produce para corregir una junta, que ya no son ni siquiera juntas, son grietas, pero que se denuncia que fueron trabajadas a finales del año pasado, en diciembre, y que eso se hizo una inversión de dinero, el Ministerio de Obras Públicas gastó mucho, pero sin embargo ya 2 o 3 meses más tarde estamos en el mes de marzo y ya hay que volver a intervenir lo mismo que se arregló. Ante las constantes denuncias y constantes reclamos de la población, porque resulta un pandemonio pasar por ahí, el tránsito se detiene, pero además los carros, los vehículos
se van deteriorando. Vamos a ver en el fin de semana, pero ustedes saben la complejidad del tránsito que no se acaba de resolver. Con este puente cerrado, vamos a ver, pero se le avisa a la gente para que tenga la información de que ese puente, el puente Duarte, estará cerrado desde hoy a las 9 de la noche hasta el lunes a las 5 de la madrugada. Señores, ha consternado la población y uno siente gran pesar, gran impotencia cuando la delincuencia se lleva gente correcto, militares al que están realizando un servicio, que van a su trabajo y producto de la delincuencia pierden la vida, como es el caso del teniente que salía de su trabajo, salía de su casa y iba hacia su trabajo, un teniente del ejército adscrito al ministerio, adscrito a la presidencia, a la parte que tiene que ver con la prensa, salía de su casa y delincuentes, para quitarle su arma de reglamento, lo mataron. Bueno, cuando suceden estos casos, el gobierno entonces tiene que darse cuenta que lo que dice la población, lo que reclama la población, por lo que todo el mundo está preocupado, que es el asunto de la delincuencia, entonces es una realidad, porque a veces el gobierno trata de disfrazar eso y entonces la gente cree, el gobierno dice que no, que la delincuencia ha bajado. Sin embargo, se puede observar cuando sucede en este caso, el teniente Luis Pérez Ruiz, teniente del Ejército Nacional, una persona con 42 años, apenas salía de su casa a trabajar en el sector de La Ureña, cuando delincuentes, para quitarle su arma de reglamento, lo asesinaron. Hay 10 personas que hasta ahora han sido entrevistadas, buscando a la policía datos para ver si logra dar con el paradero de la persona que cometieron el hecho, que hasta ahora no se sabe. Pero el aporte que quiero hacer es que cuando, por ejemplo, la realidad te llega a tu casa, cuando militares correctos, que no están ni siquiera en una patrulla, que no están en colmadones, que no están en un grupo social determinado, sino que inician su labor diaria y van hacia su trabajo, entonces son muertos por esta delincuencia que tiene el país. Y digo que cuando esto llega a tu casa, cuando llega al mismo seno del gobierno, al mismo seno de la presidencia de la República, en una área de prensa, me dicen que él era el chofer de Jorgito, el que trabaja en prensa en la presidencia y que siempre manda a la prensa nacional lo que es la agenda del presidente, que era chofer de él. Pero el gobierno tiene que reaccionar, porque esto es un indicativo y no es solamente el único caso. Decenas de casos de militares, de gente correcta de la población, de empresarios, de gente común, son muertos a manos de este bandidaje de la policía que ha tomado la calle. Entonces, cuando uno oye estos discursos mediáticos de la política que dice
que la delincuencia ha reducido y que presenta números y eso, uno se siente impotente porque la realidad dice otra cosa que es diferente a lo que dicen las autoridades, el ministro de Interior y Policía y algunas autoridades que olímpicamente dicen que la delincuencia aquí ha bajado, se ha reducido. Uno lo que se siente impotente cuando uno ve este tipo de casos. Hay otro caso que me llamó poderosamente la atención y es lo sucedido con el alcalde de La Romana. Sí, el alcalde de La Romana, que en el día de ayer fue apresado y conducido a una cárcel para ejecutar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia a 2 años de prisión y 4.5 millones de pesos. Es una sentencia que cae sobre el alcalde del municipio cabecera de La Romana, Luis Castillo, de Juan Antonio Adame Bautista, Tony Adame, un populoso, inclusive que tiene un programa ya en La Romana, alcalde. Él está condenado a 2 años por la Suprema Corte de Justicia. Falló en favor de Luis Castillo, un escultor, y él está sentenciado por trabajo realizado no pagado. Entonces, esto es en violación a la ley 3143, artículo 411 del Código Penal, que se refiere al trabajo realizado y no pagado. Valiéndose de ser alcalde, a veces, y de funcionarios, se cometen a veces muchos excesos. Esta persona le hizo unos trabajos, unos cuadros, una escultura, y él, entendiendo que era alcalde, eso se le dio larga. Un tribunal en principio lo condenó, pero eso siguió hasta que finalmente la Suprema Corte falló y él está recluido en un centro en San Pedro de Macorís a cumplir una condena de 2 años, vuelvo y reitero, y 4.5 millones de pesos. Dentro del mal hay algo que, por ejemplo, a él lo va a sustituir su esposa, que era la vicealcaldesa. Es decir, que todo queda entre familia. Él va a cumplir 2 años, pero la alcaldía sigue en manos de su esposa, que era la vicealcaldesa. O sea, todo queda dentro de él. Pero este precedente de la justicia dominicana, muy buena, porque vuelvo y reitero, hay gente, funcionario, que valiéndose de su condición de funcionario electo y otros nombrados por decretos, se valen de estar en una función para entender que pueden evadir la justicia. Y creo que cada funcionario o alcalde debe verse en ese espejo, porque aquí hay muchos abusos que han hecho alcaldes y funcionarios que después de contratar con una empresa o con personas particulares y les realizan un trabajo, no le quieren pagar y le dan larga a los procesos y no hay forma de que le paguen. Entonces, cada funcionario electo o puesto por decreto debe verse en ese espejo
los alcaldes y los funcionarios, porque la ley es muy rigurosa en ese sentido. Lo que pasa es que a veces hay gente que no conoce la ley, pero la ley manda inclusive al funcionario o al alcalde inclusive pagar hasta de su propio patrimonio, para que ustedes estén claros. Y la ley está ahí, lo que hay que buscarla y ponerla en ejecución, porque mucha gente quizás no la conoce. Pero vuelvo y reitero, esto debe ser un ejemplo, debe poner a cada funcionario, a cada alcalde en el lugar de este alcalde que creyó que se iba a burlar de la justicia. Él nunca pensó que lo iban a condenar a estos 2 años. Si él se imagina eso, paga ese dinerito a esa persona, a ese escultor que trabajó y cumplió con un trabajo, pero él no le pagó. Vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí. Manténgase en el programa. En breve venimos con mucho más contenido aquí en las mañanas del 56.